Y abres allí en el libro de Mateo, capítulo 1. Tengo que confesaros que a mí me encanta la Navidad, la disfruto muchísimo, me encanta la Navidad. Y no es por las decoraciones, ni los regalos, ni que también me gustan. Me gusta hacer algo especial. Después de todo un año, hacer una época especial, pues es bueno. Pero me encanta la Navidad porque me hace reflexionar muchísimo, pero mucho, del gran amor de Dios para con el hombre. De hecho, pensar en la Navidad es un verdadero gozo, especialmente para el creyente. Es profundo incluso pensarlo. El ver cómo Dios ha organizado todas las cosas, cómo Él sostiene la historia en sus manos y de repente Dios irrumpe en la historia de una manera maravillosa. Irrumpe en la historia en un momento muy crucial, cuando todo, absolutamente todo, estaba preparado. La venida del Señor estaba preparada en todo detalle, todo detalle. Este miércoles, si tenéis la oportunidad, en el culto de oración lo que vamos a hacer va a ser simplemente leer el relato de la Navidad de manera cronológica. Cada año lo hacemos, todo el relato. Vamos a través del libro incluso de Juan, Lucas, Mateo, cogemos el relato del nacimiento de Jesucristo y meditamos un poco en ello. A mí personalmente me llena de mucho gozo. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser posible que el Dios eterno se hiciera carne y habitara entre nosotros? No lo puedo comprender. Creo que no está en nuestras mentes. Como el Dios de los cielos que dice que no lo pueden contener, que es el Dios eterno, el Dios que habita la eternidad, de repente, en un momento, Él, en el plan divino, Él irrumpe en la historia y se hace carne y habita entre nosotros. Y dice la Escritura que fue puesto en un pesebre, en pañales. ¿Y por qué? Es algo que realmente me hace... Intento leer las Escrituras y medito en ello, y la forma tan cariñosa en cómo Dios entra en esta historia. Todo está preparado. En el libro de Gálatas dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Todo estaba preparado. Habían venido todos los imperios. Habían pasado ya todos los imperios. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, los griegos, Roma. Está todo preparado. Todo absolutamente preparado. Y de repente es como si se abrieran los cielos y dijera, es el tiempo. Y Él entra en la historia de una manera pero que nadie se enteró. Pero es que nadie se enteró. Sí que le estaban esperando algunos esperaban. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el libertador, el ungido? ¿Cuándo las profecías se cumplirán? Habían más de 350 profecías que se tenían que cumplir en la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo se cumplirán? Y buscaban, pero había un silencio muy grande, de 400 años donde prácticamente es como si Dios cerrara y no hablase. Ya no hay profetas, cierra su boca, no hay revelación divina. Y están mirando a los cielos esperando, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y un día maravilloso, Zacarías va al templo, un día maravilloso, que nadie esperaba. Él dijo, me voy al templo porque me toca, según el orden
establecido, me toca simplemente para ir al templo. Y ahí empieza, como el Señor abre una especie de... y empieza a prepararlo todo. Tu mujer tendrá un hijo, Zacarías. Tu mujer Elizabeth estéril tendrá un hijo. Ah, un hijo. ¿Un hijo? Tiene 60, 70 años aproximadamente. Ella es estéril. Y de repente sí tendrá un hijo. Su nombre se llamará Juan. Y él irá delante del Mesías. Él preparará camino para el Señor. Y de repente el Señor ya tiene preparado todo. Todo preparado. Mientras tanto, hay una joven, la vamos a leer en el texto porque me parece muy bonito. Una jovencita, piadosa, que amaba al Señor, María, que de repente, un día cualquiera de su vida, tiene una de las grandes revelaciones. Un ángel le dice: el Espíritu te cubrirá, concebirás y darás a luz un hijo. Serás santo. Piénsalo un momentito. Una jovencita. Dicen de la edad de Natalia. ¿15 añitos tienes? ¿16, 18, 17, 16, 16? Pues se calcula aproximadamente. Una jovencita, ¿vale? Y las Escrituras empiezan a relatarnos cómo el Señor, de una forma maravillosa, va a controlar la historia de la Navidad, la historia del nacimiento de su Hijo. Lo va a proteger de una forma tan hermosa y van a ocurrir milagros, que hacía mucho tiempo no ocurrían milagros. Y el Señor simplemente va a dejarnos en las Escrituras cómo ocurrió ese evento. Y lo hemos puesto aquí así. Fíjate, en el capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y lo deja bien claro. El nacimiento de Jesucristo fue así. Lector que estás leyendo, esta es la historia verídica del nacimiento de Jesucristo. Fue así, tal como lo relatan las Sagradas Escrituras. Es algo muy hermoso el poder confiar en la palabra de Dios y decir que el nacimiento de Jesucristo fue así, de esta manera. ¿Y por qué nos dice esto así? Que nos quiere dejar claro el valor de las Sagradas Escrituras. El miércoles en el culto de oración estuvimos hablando de que hubo un momento en la historia, a finales del 1800, principios del siglo pasado, que hubo un movimiento que se llamaba el movimiento modernista de teología, que quería sacar todos los milagros de la Biblia, todos. Quería eliminar todo lo supernatural de las Escrituras y solo acercarse a la Biblia a través de la razón. Y era un movimiento que iba en escalón hacia abajo, que lo que quería hacer era sacar de la Escritura esta gran verdad. Si sacamos de la Escritura el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, todo se viene a pique. Y el modernismo fue un ataque para poder destruir esta gran verdad de que una joven iba a ser, que era virgen, iba a concebir y dar en su vientre a un hijo que no iba a pasar por el pecado. Porque el Señor Jesucristo no tuvo pecado. No fue concebido por varón, sino por el Espíritu Santo de Dios, de forma que el Señor fue el único ser viviente, aparte de Adán. Adán fue en creación, por eso dice que fue el primer Adán y el segundo Adán, Cristo. Cristo entró en el mundo de una manera milagrosa. El modernismo dijo: déjame atacarlo. Os voy a poner una fotografía, cómo funciona el pensamiento modernista. Por eso decimos, el nacimiento de Jesucristo fue así. No me vengas con historias. De hecho, el modernismo atacó muchísimo al nacimiento virginal del Señor Jesucristo, porque si podemos destrozar eso. De hecho, en la Navidad nosotros cuando hablamos y le decimos, sí, porque hubo una virgen que concibió y dio a luz, y venga, va, se ríen de ti, se mofan. Va, ¿eso cómo puede ser posible? El nacimiento de Jesucristo fue así.
tal como nos lo dice la Escritura. Y yo creo en la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. El modernismo va así, de esta forma. El cristianismo empieza a descender a través del movimiento modernista, tocando las Sagradas Escrituras. Si tú puedes tocar este libro y decir que este libro no es inspirado por Dios, se viene todo a pique. Este libro, que es la palabra de Dios, es inspirado por Dios, es infalible, es inerrante. El Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios inspiró a los santos hombres de Dios y el nacimiento de Jesucristo fue así. Lo que hizo el modernismo es decir que este libro es una invención humana. Y si yo puedo atacar la inspiración de las Sagradas Escrituras y cuestionar la Biblia, si puedo cuestionar la Biblia, todo lo he hecho aquí a pique, porque nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? El nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando al Señor Jesucristo lo clavaron en la cruz, hicieron un cartel y pues, en varios idiomas: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Fueron a Pilato y le dijeron: saca lo que has escrito. Y él dijo: lo que he escrito está. Cuando el Señor Jesucristo vino, dijo en todo momento: escrito está, escrito está. El valor de la palabra de Dios. Este libro me dice que Dios me ama. Este libro me dice que Dios me salva. Este libro me dice que Dios está conmigo. Yo creo en la palabra de Dios firmemente y nosotros creemos en la palabra. Llega Navidad y el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Qué ocurrió? El modernismo quiso atacar. Si atacas las Sagradas Escrituras, empiezas incluso a decir que el hombre, curiosamente, lo pusieron aquí en este letrero porque me parece muy importante, desciende del mono. ¿Por qué pusieron el modernismo? Quiso decir: no hay un Dios en los cielos que te crea. Venimos simplemente por explosión. Estamos aquí simplemente por... Hace poco leía un pequeño artículo ¿sabéis que hay 3 formas en que creen que el hombre ha llegado a estar donde estamos ahora? Una de ellas simplemente por una explosión, a través de una evolución. Otra es a través de que seres extraterrestres pusieron vida en el planeta Tierra. Y ahí todas las películas, Independence Day, todas las películas que hay, salen. Y muchas personas creen esto. Ha salido un artículo nuevo en el periódico que realmente hay un gran reavivamiento de que seres extraterrestres han puesto la vida en la tierra. Este libro me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él cogió al hombre del polvo de la tierra, lo formó y le dio vida. Y la Escritura lo va constantemente diciendo: si yo creo que simplemente vengo de una evolución, no existe un Dios. Por lo tanto, cojo las Escrituras, las cierro y este libro no es divino y no tengo a nadie a quien responder. En el momento que hago eso, los milagros no existen. La Virgen, si veis, fíjate aquí, no fue virgen. ¿Vale? De hecho, hay un texto en la Escritura, en Juan, que los judíos acusan a Jesús, ¿sabéis de qué? Le dicen: este es hijo de fornicación. Juan 8. Decían: este es hijo de fornicación. ¿Os fijáis? Hasta en esa época ella decían: ¿tú quién eres? ¿Y tu padre no es este? ¿El hijo del carpintero? El hijo del carpintero que hemos oído que su mujer quedó embarazada antes de que se uniesen los dos. Y es por eso es hijo de fornicación. Sacamos todo esto. Dios no existe. La redención es innecesaria, no hubo resurrección y es simplemente agnosticismo total y llega al ateísmo. Vamos a Mateo 1:18. Nosotros que creemos en las Sagradas Escrituras, vamos a ver este texto muy bonito, vamos a meditar un poquito en él, ¿vale? Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Pues nos lo va a decir. Dice en el versículo 18:
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¡Wow! Imagínate por un momentito. Era un matrimonio. José en la Biblia es un personaje realmente encantador. A mí me conmueve este personaje, José, porque acompaña en el proceso a esta mujer. Ellos dos han hecho un contrato, como se solía hacer en el pueblo judío. Simplemente hemos hecho un contrato en que nos vamos a casar. Cada uno vivía en su lugar y ya era un contrato hecho. De hecho, estaban casados, pero faltaba la unión matrimonial. Es muy posible pensar que José estuviera esperando ese momento en unirse a su mujer en matrimonio y de alguna forma consumar el matrimonio. Y en un momento determinado, él encuentra, como nos dice aquí, que estando desposada María, José se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Te lo puedes imaginar? De repente encuentra que esta jovencita está en estado. Está en estado. José dice, yo no tengo nada que ver aquí. De acuerdo a la ley podía coger a esta mujer, llevarla a los ancianos para que fuera puesta a juicio y posiblemente pudiera perder la vida, incluso porque el adulterio era pagado con la muerte. José está diciendo, aquí hay algo que no me cuadra. Conozco a esta mujer a la cual yo me voy a unir a matrimonio y esta es una mujer piadosa. Algo hay que no me cuadra. José tiene un carácter, como nos dice aquí, que es, como lo vamos a ver, es llamado hijo de David. Es un hombre justo, ama al Señor, vive en comunión con Dios. Y en medio de la prueba y de la dificultad, se mantiene en comunión con Dios. Hay algo aquí que no me cuadra. De hecho, María podría explicarle, no nos dice aquí la historia, pero posiblemente María le estaría explicando a José, oye, me ha pasado esto. De repente, algo me ha pasado. Estaba yo con Elizabeth y de repente tuve una revelación de Dios. Un ángel del Señor se me apareció y me dijo esto. Y me dijo que concebiría y daría a luz un hijo. Y de repente está aquí. José está pensando en todo esto. José es un hombre piadoso que cree en las Escrituras y dice, ¿será este el Mesías? ¿Hay algo aquí que no me cuadra en esta situación? Y en vez de tirarse de los pelos José y decir, ¿cómo es posible que María me haya hecho esto? Que nos vamos a casar y haya ido con otro hombre. Él cree en la palabra de Dios y dice, lo dejo en las manos de Dios, porque dice en el versículo 19, quiso dejarla secretamente. Versículo 20, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Te puedes imaginar, José? De repente José dice, wow, ¿ha llegado el momento? ¿Es este el Mesías? El Señor le va a revelar varias veces por sueños a José cómo tiene que tratar a María y al Hijo, cómo lo tiene que tratar. Y está en todo momento sometido a la voluntad de Dios. Y dice el ángel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De repente José entiende perfectamente que el que viene es el Mesías. Y dice, ya ha llegado el momento. Y de una manera muy bonita, el Señor cómo está guiando a José en todo momento.
y les dice, pues se levantó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, cada uno fue a su ciudad, como nos dice en el libro de Lucas, y llegaron al pesebre y dio a luz un hijo, y lo envolvió en pañales, y José posiblemente estaría mirando, este es el Mesías. El Mesías. Y de hecho no tocó a su mujer, no la tocó hasta que dio a su hijo. Y el Señor cuando vino dice, este es Jesús que va a salvar a los pecados. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, cada año nos lo decimos, el Señor vino a traer varias cosas cuando el Señor vino. Piensa que el mundo estaba en oscuridad absoluta, estaba preparada para la venida del Señor. Pero cuando estaba en oscuridad vio gran luz, dice la profecía. Y vino a traer varias cosas. Y el Señor cuando vino a traer luz. En un mundo oscuro, el Señor vino a traer luz. Una de las cosas que el Señor dijo con una autoridad tremenda, yo soy la luz del mundo. Cuando el mundo estaba en tinieblas, la luz vino. ¿Has leído Juan capítulo 1 alguna vez y lo has meditado? La luz verdadera vino a este mundo. Cuando estábamos en tinieblas, el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y el Señor vino a traer luz. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ponen luces en Navidad? ¿Te has preguntado? Porque queda bonito, ¿verdad? Y la verdad es que queda muy bonito. El otro día, vamos a Sabadell, dicen que Sabadell está preciosa, con luces. La gente va a Barcelona a ver las luces. El árbol de Navidad ponemos luces, no sé por qué, es una costumbre. Y ponemos luces. En el árbol de Navidad ponemos la estrella, luz. Y de alguna manera es una especie como de recordatorio que en un momento en la historia donde el mundo estaba en oscuridad, el Señor irrumpe en la historia y viene a traer luz. Y es lo que vino el Señor a traer a nuestras vidas, luz. Otra que el Señor trajo es paz. ¿Te acuerdas los ángeles cuando cantaban Gloria a Dios en las alturas? ¿Y qué más dice? Y paz a los hombres de buena voluntad. Y el Señor vino a traer paz, y tanto que sí. Vino a traer paz cuando un mundo estaba lleno de guerra, estaba en conflicto, vino a traer paz. Paz con Dios, paz con los semejantes y paz con uno mismo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el Señor vino a traer paz. Otra cosa que vino a traer el Señor fue a traer vida. He aquí yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El cristianismo, si tú coges la historia, cuando el mundo estaba en uno de sus peores estados, el cristianismo, la persona de Jesús, vino y de alguna forma revolucionó por completo. Toda aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo tiene la luz verdadera, es luz y sal, está en paz con Dios, con sus semejantes. Además es que es una realidad, ¿eh? Bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Y hay paz en el corazón, pero hay vida, y tanto que hay vida. El cristiano vive con la verdadera vida, el verdadero significado de vivir. Vivo para el Señor, porque el Señor vino y vino a traerme vida y vida en abundancia. Es posible que mi vida no la viva en la abundancia que el Señor tiene preparada para mí, pero quiero vivir en esa abundancia, gracias al Señor, que la vida vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vino a traer verdadera alabanza. Piensa un momentito esto. Cuando el Señor Jesús vino, dijo, yo he venido a buscar adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. La verdadera alabanza. Estaba hablando en el pueblo de Israel a un pueblo que todavía sacrificaba en el templo de Herodes. Y había multitud de sacrificios, multitud de sacrificios. Y dice, yo vengo a buscar a un grupo de personas que me adoren con su corazón y con sus labios, verdadera alabanza en espíritu y en verdad. Una verdadera alabanza al Señor.
a través de la persona de Jesús. Y el Señor trájole esa verdadera alabanza por medio de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? El poder disfrutar. Y trajo el Espíritu Santo. Si Él no hubiera venido, el Espíritu Santo no. De repente el Señor se va y dice, yo os dejaré un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Y el Espíritu Santo mora en el creyente ahora. Y dice, yo puedo vivir una vida espiritual. No tengo por qué vivir en la carne. El Señor ha venido y ahora el Espíritu Santo mora en mí. Puedo adorar a Dios, puedo vivir una verdadera vida, puedo tener paz con Dios y tengo la luz. Esto es algo verdaderamente hermoso. Yo no sé, hermanos, pero yo no podría vivir sin el... Se me haría muy difícil vivir sin estar constantemente reconociendo al Espíritu Santo de Dios en el corazón. El Espíritu que mora en nosotros, que nos dice que somos hijos de Dios, que nos dice que podemos confiar en Dios, que nos consuela, que nos ayuda en las dificultades. Cuando tú estás enfermo y sabes que la mano de Dios te ha tocado y que te dicen, estate tranquilo, yo te amo, yo te acompaño en medio del sufrimiento. El Espíritu Santo, cuando tú has cometido un pecado bien claro y viene a redarguirte a través de las Sagradas Escrituras, y el Señor de una forma muy cariñosa siempre de una forma muy cariñosa, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y lees las Escrituras y dices, anda. Tienes que pedir perdón, tienes que confesar tus pecados al Señor. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, que poder disfrutar de una Navidad, hermanos, de una Navidad espiritual. No tenemos por qué disfrutar de la Navidad. ¿Te acuerdas? La Navidad... Ande, 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 la marimorena, ande, 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 la noche es buena, ¿no? Anís del mono, ring, 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 ring. Y tú puedes disfrutar de una Navidad espiritual. Levantarte por la mañana, un día de Navidad, y decir, Señor, te doy gracias porque los cielos fueron abiertos y enviaste a tu Hijo amado a morir por mí en una cruz. Y se humilló y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y como Señor tú nos has amado tanto en que siendo el Dios Todopoderoso viniste a la debilidad humana y experimentaste en el cuerpo lo que era ser un hombre sin pecado alguno, envuelto en pañales y después sufriendo una vida. Llegando a la cruz y como vimos y se nos compartió, escupieron, le golpearon, le maltrataron. Nació para morir el Señor. Él nació para morir en una cruz por nuestros pecados. Cuando nosotros estábamos sin luz, sin vida, en guerra con Dios. Vino el Señor Jesucristo y nos dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivir la vida espiritual, mirando a los cielos y decir, el plan divino se ha cumplido. Y Dios entra en la historia de una manera muy, muy hermosa. Y este bebé, María, que tú tienes aquí, el ángel me ha revelado de que se van a cumplir las profecías y llamarás su nombre Jesús, el Salvador. Y dice que este Salvador lo que va a hacer, va a traer el perdón de los pecados. Nadie más podía hacerlo. Durante toda la historia de la humanidad, incluso en el tabernáculo y en el templo, sangre y sangre y corderos y bueyes, intentando poder sanar el pecado de la humanidad. Y viene el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, el que estaba preparando el camino del Señor, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el que va a pagar por nuestros pecados en la cruz. El único. Este Jesús
Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hasta que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor venía a este mundo a perdonar nuestros pecados. ¡Buah! Es increíble. Mis pecados han sido perdonados. Estoy limpio con Dios. Él ha pagado por mí en la cruz. Él pagó mis pecados. Él vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Y cuando estaba en la cruz del Calvario decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que no tienen ni idea. No saben quién está colgado aquí. Y el Señor vino a perdonar nuestros pecados. Hoy, en la Navidad, cuando llega este tiempo, no es turrón ni celebraciones. Va mucho más allá que simplemente colores y cintas, regalos. Hay algo mucho más profundo de decir, he sido perdonado, he sido amado por Dios. Por esta historia maravillosa, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y lo creo. Creo que mis pecados han sido perdonados. Qué cosa más hermosa. Te pregunto en esta mañana, ¿crees que tus pecados han sido perdonados? ¿Que estás libre de cuentas con Dios? ¿Que Él ha pagado por completo? ¿Que sabes que tienes vida eterna en Cristo? Tenemos la seguridad, porque la Escritura lo dice, que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo tienen vida eterna. Y si algo me pasase hoy, y si algo nos pasase a alguno de nosotros, sabemos que nuestro Redentor vive. Y sabemos que un día estaremos en la presencia del Señor porque los pecados han sido perdonados. Tus pecados son... ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Arrepentíos. ¿Y qué iba haciendo? Ves y no peques más. Ves y no peques. Tus pecados han sido perdonados. ¿Qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué bonito. Y para mí me produce mucha paz, porque peco. Pues soy pecador. Y en mi vida natural cometo pecados. Pecados de la mente, pecados de la lengua, pecados de las manos, pecados del espíritu, pecados de la carne, codicia, vanagloria, orgullo, la carnalidad que está en él. Y cuando te encoges dices, pero tengo un Salvador, que es Cristo el Señor, que me perdona. Y te arrodillas y dices, Señor, perdóname. Tú viniste, como dice aquí, a perdonar nuestros pecados. Hoy los que estamos aquí como creyentes podemos tener esa seguridad. Y es debido a la historia esta de la Navidad. Si Cristo no hubiera venido, estaríamos todavía en la oscuridad más profunda, sucios, tirados, intentando buscar, pero Dios abrió las cortinas de los cielos y vio y tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo. Una jovencita. Señor, ¿cómo es posible? El Señor podía haber escogido otra cosa diferente, otra cosa diferente. Y podía. Cuando Pedro intentó salvar al Señor con una espada, ¿de dónde sacó este hombre una espada? ¿No? Sacó una espada y cortó la oreja, ¿os acordáis? Él dijo, mete tu espada ahí. ¿No sabes que puedo pedir a mi Padre decenas de ángeles? Podía haberlo hecho. Imaginaros, de repente el Señor Jesús escogido, llevado para ser muerto, y los cielos se abren y Dios dice, ángeles, liberar a mi hijo. Y ¡bum! Podía haberlo hecho. De la misma forma podía haber abierto los cielos y haber enviado ángeles por completo, revolucionar el mundo para decir, este es el Mesías, pero no lo hizo. Una estrella de Belén, unos magos del Oriente, en un pueblo pequeñito, Belén de Judea, pequeña para estar entre las familias de Judá, allí, oculto, en un momento, en una familia que nadie conocía,
una familia que nadie conocía, un hombre piadoso y una mujer piadosa. Y tienen un bebé. No hay lugar para ellos en el mesón. Y de repente se vuelven a abrir los cielos y se ve la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores tienen también, vamos a Belén a ver qué es lo que ha pasado. Y encuentran al niño y dicen, este es el Mesías. Nacimiento precioso, nacimiento precioso. El perdón de los pecados. Para acabar dice en el versículo 22, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es, ¿cómo es traducido? Dios con nosotros. ¡Fua! ¿Lo puedes entender? ¿Hay alguien que aquí lo entienda? ¿Entender? Dios con nosotros, este bebé. Después el Señor Jesucristo va a continuar. Y hay uno de sus discípulos que le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Señor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el que soy. Ocultado en la humanidad. El Señor nunca cogió su divinidad para poder manifestarla. Todavía tenía que estar oculto el misterio. Y en el momento en que el Señor Jesucristo fue puesto en la cruz y el pecado de todos nosotros fue sobre Él, hubo tinieblas sobre la tierra y la tierra tembló y los cielos se estremecieron y la tierra estaba sacudida. ¿Por qué estaba sacudida? Porque el pecado de todos nosotros estaba sobre Él. Dios con nosotros. Curioso que después el Señor, a la hora de marcharse, Abel lo ha mencionado en su oración. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Dios con nosotros. ¿Qué es la Navidad? Es el recuerdo constante de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y Dios descendió y vino y estuvo con nosotros. Y volvió de nuevo a los cielos y dijo, he aquí yo volveré de nuevo. Pero cuando vuelva de nuevo no volverá como un pastor humilde. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice la Escritura, en su lomo escrito el Verbo de Dios. Vendrá con una vestidura, como dice la Escritura, blanca teñida en sangre, dice, para dar testimonio de que el Cordero era el único que podía quitar el pecado de todos nosotros. Pero vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y juzgará, no vendrá ya oculto, dice la Escritura, que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y además es algo muy maravilloso que en la Navidad no se piensa, pero es real. La Escritura, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esperamos ese momento en que toda rodilla se doble. Herodes buscaba, decía, para mentir, decidme dónde está el niño para que yo vaya y le adore. Pero no, buscaba a Jesús para matarlo. Y se cargó a todos los niños menores de 2 años, ¿recordáis? Pues llegará un momentito que aquellos que buscan al Hijo para matar, llegará un momentito que doblen sus rodillas y digan, este es el Hijo de Dios. Confesarán con su boca, Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. José está viviendo toda esta situación. ¿Qué ha pasado con esta mujer a la cual yo amo? De repente hay algo maravilloso ha pasado a nuestra familia. Una familia normal y corriente, ¿eh? Pero normal y corriente. Nada especial, solo amaban al Señor. Y el Señor les escogió claramente. La Iglesia Católica se ha equivocado muchísimo, pero errado totalmente con María, ¿eh? Ha errado. Con María la han hecho la Madre de Dios.
En un concilio de Éfeso dijeron que María era la madre de Dios porque Jesús, como hijo de Dios, por lo tanto María dio a luz a Dios, es la madre de Dios. Y la adoran como tal. La ascensión de María, ¿lo sabéis? La Inmaculada Concepción. Creen que María no tuvo pecado ninguno. Ya es un error. La Escritura dice que todos somos pecadores. María era pecadora. María pecaba. Era una mujer que necesitaba un Salvador. Pero no solo eso, sino la ascensión de María también. Más adelante en la historia. Que María no murió. ¿Sabéis esto? Que María no ha muerto. María ascendió a los cielos, como Jesús. ¿Sabéis que también dice la Iglesia Católica que es corredentora? Está sentada juntamente con Cristo, perdonando nuestros pecados. Y para que tú puedas llegar a Cristo tienes que pasar primero por su madre. Eso es realmente... ¿Qué es esto? ¿Qué dice la Escritura? La han hecho corredentora. Y por eso... Cuando yo era niño iba al colegio. Yo viví en la época ya caída del franquismo. Tenía 10 años cuando Franco falleció. Pero yo había vivido en la escuela, en los pueblos de Cataluña. Entrar en clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Pum, pum, pum. Yo lo había vivido. Padre Nuestro. Pero éramos la única familia protestante en el colegio. Y mi padre me decía, tú por respeto ponte de pie, pero no lo digas. Y me acuerdo llegar a un colegio en Breda, ponerme de pie, y del profesor recibir los tirones. Me tiró tan fuerte de aquí que creo que me abrió un poquito Y llegué a casa, papá, mira qué me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Y era simplemente por no decir Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es María, una jovencita que de repente dice, algo ha pasado maravilloso aquí. El Mesías ha venido. Versículo 24, y acabo con esto. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Imaginaros por un momentito, José recibe a su mujer y de repente dicen, vamos a experimentar juntos algo maravilloso. El Mesías está ahí. Y lo creo. Y dice en el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No se conocieron. En el momento en que tuvo el hijo, dejó de ser virgen. Y entonces conoció a su mujer. Y tuvieron más hijos, dice la Escritura. Y fue un matrimonio que desaparece en la historia. La madre sí que está en eventos muy puntuales. Está en la cruz. El Señor tiene una profecía para ella, traspasará tu corazón. Como madre, sí, evidentemente tenía cuidado por su hijo. Y el Señor tenía cuidado por su madre, que le dice a Juan, cuida a mi madre, en la cruz, Madre, aquí tu hijo, aquí tu madre. Cuídamela. Y José desaparece en la historia, cuidando esta historia tan bonita de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de Jesucristo fue así, y lo creemos a piel puntillas. En estas Navidades tú sales a la calle y le preguntas a algún jovencito, ¿qué pasó en Navidad? Y lo único que te puede decir es que la Navidad pasada me trajeron una Play, pero no sé qué pasó en la Navidad. No sé, ¿la Navidad? Pues la Navidad es el recuerdo constante de que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino para morir. Acuérdate, todos necesitamos un pesebre, una cruz, una tumba vacía y un trono en los cielos. Y en todos ellos está Jesús, Jesús, Jesús. Que en estas Navidades, hermano, tú puedas disfrutar del evento más maravilloso que la humanidad ha podido contemplar.
el evento más maravilloso. Como Dios viene a la tierra a morir por nuestros pecados y llevarnos a la gloria a todos aquellos que reconocen que Jesús del pesebre es el Jesús de la cruz, es el Jesús que resucitó y es el que está sentado a la diestra de Dios y es el Verbo hecho carne. Quiera el Señor bendeciros mucho en estas Navidades y podáis disfrutar tanto como podáis de todo lo que la Navidad trae. Disfrutad muchísimo, pero que en todo momento el recuerdo maravilloso de la venida de Cristo consuele nuestros corazones, porque sin esto prácticamente no hay nada. La Escritura está compuesta así, está compuesta de todas las profecías de que Él vendrá y morirá. Lo creemos por fe, mirando al futuro del Antiguo Testamento y nosotros mirando al pasado. Está compuesta así, en un momento, ¡pum!, en la persona de Jesús. Quiera el Señor bendecirnos. Vamos a orar y cantamos juntos el cántico que solemos cantar, haz de mí una ofrenda. ¿Vale? Vamos a orar y cantamos después juntos este corito tan hermoso. Señor, en esta preciosa mañana te damos muchísimas gracias por las Sagradas Escrituras, por descansar plenamente en que toda la palabra de Dios es inspirada por ti, útil, y te damos gracias, Señor, por describirnos el nacimiento de Jesucristo. Te damos muchas gracias por la forma tan maravillosa, el cariño de poder explicarnos de la forma más sencilla cómo el Dios eterno se hace carne. Y te damos gracias, Señor, pedimos tu rica bendición. Gracias por traer a nuestra vida luz, paz, vida, alabanza al Espíritu Santo, el perdón de nuestros pecados y llenar nuestras vidas de alegría, de gozo, de victoria, mirando, Señor, hacia el futuro sabiendo que tú volverás de nuevo y volverás para reinar, para llevar a los tuyos a la gloria. Y te damos muchísimas gracias. Pedimos que en estas Navidades haya en nosotros palabras de gratitud, de alabanza y de reconocimiento de quién es Jesús. Pedimos tu bendición, lo hacemos en su nombre amado. Amén.